Hace algo más de un año desde la presentación de la Insta360 X3 y sin ninguna duda es la cámara que he usado más en mi día a día, desde grabar reviews de otros productos, turismo, viajes o incluso bajo el agua. Y en este vídeo os quiero contar mi experiencia personal con la X3, así como ajustes que utilizo para conseguir la mejor calidad, los accesorios que utilizo a diario y una forma muy sencilla de editar los vídeos, porque ya no vale con grabar un vídeo con tu móvil, queremos ese vídeo espectacular, ¿a que sí? Y todo mientras voy a ir respondiendo a vuestras preguntas, así que quédate hasta el final, porque seguro que respondo a la tuya. En primer lugar os quiero contar cómo utilizo esta cámara. Siempre tengo la batería cargada, aunque puedes usarla también con un powerbank conectado. Una tarjeta microSD de las que vende la propia marca o bien de las que tienes en oferta en mi canal de Telegram, así que no olvides unirte ahora mismo, tienes el link en la descripción. Metemos la tarjeta, ponemos la batería, cerramos bien y diría que el 95% de las veces utilizo el palo selfie de 114 centímetros. Me parece el más cómodo de tamaño cuando está plegado y suficientemente largo cuando está estirado. Por supuesto, si quiero sacar una toma más espectacular, saco el palo selfie de 3 metros, con el que consigues ese efecto de dron tan chulo, aunque es un palo muy grande y más pesado y no puedes llevarlo a cualquier lado. Y si me preguntas por los ángulos, la verdad es que no suelo complicarme mucho, simplemente estiro el palo y le doy a grabar. Es lo bueno de esta cámara, le das a grabar y te coge todo. Sí, es cierto, puedes conseguir unos efectos muy chulos si cuidas un poco cómo utilizas el palo selfie, como te conté en el vídeo de las 7 ideas fáciles con tu Insta360 X3 que te dejo por aquí arriba. Pero es que simplemente con el palo estirado y sabiendo jugar con la edición, puedes conseguir resultados muy chulos. Y lo mejor de todo con esta cámara es que puedes crear decenas de vídeos diferentes con una captura. Puedes reencuadrar, mirar hacia adelante, rotar la cámara o enfocar a personas o vehículos que no habías visto en tu captura inicial. Por supuesto, también puedes hacer movimientos de cámara que simule un dron volando entre los árboles o pasando a través de un coche. Y también puedes exportar en varios formatos de imagen, tanto horizontal 16:9 como 9/16 vertical para Reels o TikTok, simplemente con un clic en la aplicación o en el Insta360 Studio, como te conté en la guía más completa de esta aplicación que te dejo por aquí arriba. Y por eso la X3 se viene conmigo a cualquier lado. Y además cuentas con funciones extra como puede ser conectarle un control remoto con GPS, lo que te permite añadir una capa de datos sobre tus vídeos que le da un aspecto muy potente. ¿Lo has probado? Pues si quieres probarlo te dejo el enlace en la descripción. Y si te está gustando el vídeo no olvides dejarme un like y suscribirte al canal para ver lo que viene en camino. Y ya que te hablo de un accesorio, hay otro accesorio que si eres aventurero o simplemente quieres proteger tu cámara, tienes que comprar. Como sabes, las lentes de esta cámara quedan bastante expuestas a los impactos y golpes o arañazos porque sobresalen del cuerpo y no se pueden cambiar de forma fácil ni barata. Por eso los protectores de lente de la X3 oficiales, los que yo he probado y te recomiendo, me parecen la mejor compra que puedes hacer junto con tu cámara. Además, ya te regalan el palo selfie con mi enlace, eso que te ahorras. El tema de la batería y la autonomía tampoco está nada mal, y es que siempre utilizo la batería que me venía de fábrica y me sigue aguantando algo más de una hora, siempre y cuando haga cortes y tengo configurado la pantalla para que se apague en un minuto. Me puede llegar a durar una hora, hora y 10, hora y cuarto aproximadamente, nada mal. Y ya que te hablo de ajustes, vamos a ver algunos. La verdad es que no suelo tocarlos muchos, pero hay varios que me gusta tener y de los que ya te hablé en la guía de la Insta360 X3 más completa que te dejo por aquí arriba. Con tu X3 encendida deslizamos de arriba a abajo y siempre tengo encendido los LEDs, este icono azul, los pitidos, aunque en volumen medio-bajo dependiendo de si hay mucha gente alrededor y como no, la vibración. Cuando tienes el palo estirado y no estás seguro si le has dado a grabar o no, tener los LEDs, los pitidos de referencia o la vibración te ayuda mucho, te lo aseguro por experiencia. La captura rápida la suelo tener apagada,
porque el botón de grabar me parece algo sensible y me he encontrado con algún vídeo dentro de mi chaqueta o la mochila y prefiero evitar eso. El audio siempre lo tengo en reducción de evento, que creo que es la mejor opción de las 3 disponibles. Y si quieres ahorrar batería, el brillo de la pantalla al 50 como máximo. Si nos vamos a la rueda dentada, bajamos un poco, el control por voz apagado, ahorra batería, la tasa de bits siempre alta para mejor calidad, el auto sleep te va a apagar la pantalla para ahorrar batería, yo siempre lo tengo activo en 1 minuto, lo que hace es apagarte la pantalla cuando pasa 1 minuto sin utilizar. Si quieres volver a usar la cámara, simplemente pulsas el botón de encendido y listo. Y ahora salimos de los ajustes y nos vamos a los parámetros de vídeo. Siempre lo tengo a 5,7K 30 frames por segundo. En los ajustes manuales, el color siempre a vivid, no es tan saturado como el de GoPro, el white balance te recomiendo en auto y la exposición, dependiendo si es un día nublado o no, lo puedes subir, si no, siempre a 0. Listo, le damos a grabar y a disfrutar de esta espectacular cámara. Y así es como se ve, nada mal, ¿verdad? Como te he enseñado en la última mega comparativa de la GoPro 12 frente a la Action 4, frente a esta X3 y la Go 3, que te dejo por aquí arriba, consigues buenos resultados, aunque quizás no son tan definidos como los de la GoPro o la DJI Action. Pero a mí no me importa, me gusta mucho más conseguir capturar todo y no tener que estar pensando qué habré grabado, disfrutar del paseo, la bajada en bicicleta o la visita turística, que estar pensando continuamente en el ángulo de enfoque, si será correcto o si no. Y en la edición, la verdad es que el 90-95% de las veces utilizo el Insta360 Studio. Todos sabemos que estos archivos ocupan mucho espacio. Cuanto más largo el vídeo, te puede llegar a ocupar varios gigas. Así que para moverlo, mejor con el PC o con un Mac. Puedo hacer muchas ediciones, crear una cola de exportación y dejarle que exporte varios clips al mismo tiempo mientras sigo trabajando. Para mí es mucho más cómodo. Pero como todo, no es perfecto y por el momento no cuenta con las plantillas y funciones de inteligencia artificial de la aplicación. Una pena, y espero que lo actualicen muy pronto. Pero si quieres la manera más rápida de editar, te recomiendo que saques la tarjetita, la metas en este accesorio, el Quick Reader. No es obligatorio y es algo caro, como te conté en el vídeo de los mejores accesorios para la X3 que te dejo por aquí arriba. Pero así va todo mucho más rápido. Lo conectamos por USB-C o por Lightning a nuestro smartphone y lo reconoce automáticamente y nos muestra los contenidos de la tarjeta. Ahora nos vamos a Story y en AutoEdit seleccionas los archivos que quieres que aparezcan en el vídeo. Eliges una duración, le dejas unos segundos y ¡boom! Tienes un vídeo editado en nada de tiempo, con música y transiciones, listo para compartir en redes sociales. Que por supuesto puedes ir retocando para conseguir el resultado que más te guste. ¿Qué te parece? Si quieres conocer todas las funciones de esta tremenda aplicación de Insta360, te voy a dejar por aquí con la guía más completa que hay. Y como no, con la última comparativa de cámaras, para que elijas la que más te guste. Nos vemos en el siguiente vídeo.